No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. El ministro del Interior y Justicia de Venezuela confirma que el ex policía Óscar Pérez murió en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad del país. Pérez era el ex inspector de la Policía Científica de Venezuela que desafió la seguridad del Estado venezolano cuando robó un helicóptero y atacó las sedes de varias instituciones públicas en Caracas a mediados de 2017. Desde entonces era buscado por las autoridades venezolanas. Pasamos ahora con Osmari Hernández en Caracas, que nos tiene los detalles de esta información, la más reciente que se conoce con respecto a este caso. Osmari, te saludo, gracias por estar con nosotros en Realidades en Contexto. María Alejandra, buenas tardes, un gusto saludarte. Justamente me encuentro en la entrada del sector Araguana y en el kilómetro 16 del Junquito, muy cerca de donde se registró este enfrentamiento entre la agrupación liderada por Óscar Pérez y los cuerpos de seguridad. Finalmente, justamente en un pronunciamiento, el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, se pronunció para romper el silencio en torno a este caso y aclarar algunas de las dudas que existían en la opinión pública en torno a lo ocurrido. En principio, pues, informó a la comunidad que 7 personas de la agrupación de Óscar Pérez perdieron la vida en el enfrentamiento, entre ellas el propio Pérez, y se suman entonces a las 2 personas fallecidas que habían sido anunciadas el día de ayer, dando como saldo total 9 personas fallecidas durante el enfrentamiento, además de 5 personas gravemente heridas y 6 personas detenidas por su presunta vinculación con Pérez. De igual manera, también ha surgido durante la jornada de hoy algunos pronunciamientos de las organizaciones no gubernamentales sobre el procedimiento. Pero vamos a escuchar más detalles de lo que ocurrió en la jornada de este lunes a través de esta declaración del ministro Néstor Reverol. Las diligencias investigativas desarrolladas mediante el análisis minucioso de cada evidencia de interés criminalístico, además de la entrevista reciente que ofreció un canal, un medio internacional, a uno de los integrantes de esta célula terrorista, además, en el marco del diálogo por la paz, algunos dirigentes políticos dieron información importante sobre la ubicación presuntamente de este grupo terrorista donde se encontraba. Bien, de igual manera debemos decir que la zona donde se registró el enfrentamiento sigue fuertemente militarizada, no han permitido el acceso a la prensa al lugar y también tuvimos una visual de la casa donde se registró el enfrentamiento, en la cual sufrió graves daños, está prácticamente destruida, aunque no fue derribada como se informó a través de algunas organizaciones. También es importante destacar que en la noche de este lunes, uno de los invitados del programa Conclusiones, conducido por nuestro compañero Fernando del Rincón, que se identificó como Gregory por razones de seguridad, aseguró que la información que surgió y que permitió que las autoridades dieran con el paradero de Óscar Pérez se generó porque Pérez había confiado en personas en quienes tal vez no debía haber confiado. El mismo Pérez en algunos de sus videos hablaba de filtración de información. Sin embargo, pues ya escuchamos cuál era la versión de las autoridades. Por parte de las organizaciones no gubernamentales hay preocupación sobre lo ocurrido, ya comienzan a alertar sobre lo que presuman fue un uso excesivo de la fuerza, y también desde Provea, organización no gubernamental defensora de los derechos humanos, comienzan a asegurar que lo que se conoce hasta el momento parece indicar que se realizaron ejecuciones extrajudiciales. María Alejandra. Osmari, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy vía telefónica desde Caracas con esta información, con esto que dijo el ministro del Interior y Justicia. Gracias por tu tiempo, y precisamente haciendo referencia a eso que dijo Osmari, nuestro compañero Fernando del Rincón pues entrevistó
Así es, este lunes en conclusiones a un amigo de Óscar Pérez que se encuentra en la clandestinidad. Él tuvo contacto continuo con Pérez durante el enfrentamiento. Como nos decía Osmari, su nombre es Gregory, pero lo apodan El Capi. Por motivos de seguridad pidió no revelar su apellido. Gregory es miembro del llamado Movimiento Nacional Soldados de Franela. Veamos. Riesgo que corres al estar haciendo esta entrevista con nosotros y si lo haces de voluntad propia. Sí, estamos conscientes del riesgo, lo hacemos por voluntad propia y lo hacemos por el país, lo hacemos por Venezuela, lo hacemos por todos nuestros ciudadanos. Bien, te quiero preguntar ahora, porque he visto un tuit que ustedes mismos enviaron aclarando la posibilidad de el por qué se pudo haber localizado a Óscar Pérez. Hay quienes atribuyen la localización de Óscar Pérez a una triangulación de la señal IP cuando se hizo la conexión vía Skype con nosotros, que fue un martes. Esto ocurre casi 7 días después. 6 días después ocurre la detención de Óscar. Sin embargo, ustedes dicen que no es así. Quiero preguntarte si algo tiene que ver esa entrevista y esa señal, o si la causa se presume es otra y que nos digas cuál es, Gregory. La causa es una fuga de información dentro de los miembros. Lamentándolo mucho, nuestro compañero Óscar confió en una persona que no debía y se filtró la información de la entrevista. Sin embargo, había suspicacia al respecto y no se sabía si sería en vivo el día que se transmitió, entonces no hubo ninguna triangulación. De hecho, hoy por hoy, esas mismas personas que vendieron a nuestro equipo de trabajo, a nuestra gente, esas mismas personas son las que están haciendo este chisme de que fue por medio de una triangulación. Cuando se utilizaron equipos nuevos, la entrevista se hizo el mismo día, se creó una cuenta el mismo día, imposible que haya sido por una triangulación de la señal. Ahí vieron entonces, pues, parte de la entrevista realizada anoche por Fernando del Rincón en conclusiones. La situación venezolana se complica cada vez más. Se habla de más sanciones al gobierno de Maduro. Pero Francisco Rodríguez de Torino Capital dice que eso no ayudará. ¿Por qué? Le preguntamos. Para eso me conecto directamente con Francisco Rodríguez, jefe economista y director de Torino Capital LLC desde Caracas. Francisco, como siempre, un gusto tenerte en el programa. Ok, aquí tengo la columna de opinión que publicaste, tanto en inglés y en español, y la titulas ¿Por qué más sanciones no van a ayudar a Venezuela? Yo te voy a hacer unas preguntas cerradas y tú dices sí o no, y si no estoy correcto me explicas por qué. Leí el artículo 2 veces y tú dices que las sanciones no están funcionando. Después de 11 meses no están funcionando. Al contrario, las sanciones financieras a quienes están más afectando es a la gente, no al gobierno. ¿Correcto o no? Eso es correcto. Ok. Dices que Maduro se ve más unido al poder que antes. ¿Correcto o no? Sí, yo creo que Maduro se está mucho más atrincherado. Esa es una parte del efecto que tienen las sanciones. ¿Eso es correcto? Que las sanciones lo que están haciendo es llevar la economía venezolana al piso. ¿Correcto? Las sanciones, o sea, ya va. Aquí quiero distinguir lo siguiente. Yo dejo muy claro en el artículo que la principal causa de los problemas económicos que hay en Venezuela son las políticas económicas del presidente Maduro. Yo he sido a lo largo del tiempo muy crítico de esas políticas y esas políticas han causado una crisis. Ahora, sin embargo, las sanciones la han agravado. Nosotros tenemos evidencia, por ejemplo, de que las importaciones, desde que se impusieron las sanciones a finales de agosto, las importaciones venezolanas han caído un 24%. O sea, toda la idea de las sanciones es la de trancarle acceso a fondos al gobierno. Y uno de los problemas de la economía venezolana es que la economía venezolana es una economía petrolera, es una economía en la cual el 95% de los dólares de esta economía proviene a través de las ventas de petróleo. Entonces, cuando tú le das sanciones, o sea, la gente se siente normalmente que, bueno, que está pasando una situación muy difícil y que estas sanciones están agravando la situación. Entonces, dado que la gente siente eso,
la gente está rechazando el apoyo que siente que la oposición, que ciertos sectores de la oposición le están dando las sanciones. Y este es un tema muy delicado, porque cuando tú eres un movimiento político como la oposición, o sea, tú quieres convencer a la gente que tú puedes gobernar el país mejor, pero también quieres convencer a la gente que tú tienes el interés de ellos por delante, que eso es lo principal. Y si la gente está viendo que sí, que la oposición quiere llegar al poder, pero que al mismo tiempo la oposición o parte de la oposición está promoviendo sanciones, entonces, y que ellos están peor como resultado de estas sanciones, que es otra vez lo que nos dicen los estudios de opinión pública, que piensan los venezolanos, es que ellos están peor como consecuencia de las sanciones. Entonces eso termina siendo muy problemático para la oposición conseguir votos. Yo cito en el artículo un ejemplo muy similar que fue del 2002, que fue el ejemplo del paro petrolero, un paro con el cual la oposición pensó que iba a sacar a Chávez del poder, y eso más bien lo que hizo fue consolidar a Chávez por exactamente las mismas razones. O sea, yo siento que lamentablemente la oposición venezolana está cometiendo un error, el mismo error histórico que ya cometieron en el pasado, y lamentablemente eso les puede llevar a perder apoyo, y eso lo vemos en este momento en las encuestas, que el apoyo por la oposición es muy bajo. O sea, nosotros tenemos, el apoyo del partido de gobierno es de 21%, pero el apoyo del partido de la oposición a la Mesa de Unidad Democrática es solo 30%. Para la crisis que hay en Venezuela debería haber un apoyo mayoritario, masivo, pero la mayoría de los venezolanos simplemente ahora no se sienten representados por ninguno de los dos bandos. Pero hay una cuestión también, primero que las sanciones vienen desde el 2015, desde Obama, y lo que buscan no es derrocar al gobierno. Bueno, las sanciones individuales. Sino la intención Pero voy por parte, vamos por parte. Las sanciones vienen desde el 2015 con Obama. Y el objetivo es, y eso es lo que ha insistido también la administración de Trump, es no tumbar al gobierno de Maduro, es volverlo por el camino democrático. Porque tú dices que no es un totalitarismo, una dictadura totalitaria a la Norcorea, pero lo que él ha hecho es undermine, o sea, ha debilitado la democracia. Pero aquí es donde viene. ¿Tú crees que ahí se ha debilitado la democracia o realmente no existe democracia? Y te voy a dar un ejemplo. En el 2015 ganó un congreso de mayoría opositora, que fue votada por los mismos venezolanos. ¿Y qué es lo que ha hecho este gobierno? Hoy en día le está hablando a una constituyente. No existe el poder legislativo. ¿Tú crees que eso, para algunos eso no es debilitar la democracia, eso es tumbar la democracia? Claro, compararla con la dictadura de Norcorea, estamos claros, pero es como irse a un extremo. Pero ahí no hay democracia. Entonces, las intenciones no son tumbar a Maduro. Las intenciones es decirle, Maduro, vuelve por el camino democrático, y la sanción es una forma no tan solo de cerrarle el cerco financiero para buscar a que cambie sus políticas y busque más el camino democrático, sino también es cierto, Francisco, que muchos se han beneficiado de estas políticas financieras, porque mientras el pueblo está de hambre, hay otro argumento, que muchos han financiado este gobierno y se han hecho de plata. Y entonces, eso también no ha sido beneficioso. O sea, que no es tan solo las sanciones financieras, sino que hay muchos que se están beneficiando que ahora están sintiendo el impacto. El impacto del pueblo lo ha sentido desde hace muchos años, porque la escasez de medicina sigue hace años. Pero lo cierto es también que ahora hay muchos ricos que están sintiendo el impacto que no pueden hacer negocios sobre esto. ¿Qué dices tú? Bueno, en primer lugar, con respecto al argumento de la democracia. El gobierno de Maduro ha socavado la democracia, le ha hecho muchísimo daño a la democracia venezolana. Yo estoy opuesto al gobierno de Maduro, dejo y digo claramente en ese artículo que yo pienso que aquí hay temas como violaciones de derechos humanos que deben ser juzgados bajo el derecho internacional. Yo pienso que además este gobierno ha causado la mayor crisis económica de la historia de América Latina. Yo pienso que este gobierno, a través de la convocatoria a la Asamblea Constituyente y a través de ignorar el poder que le dieron los venezolanos en una votación a la Asamblea Nacional, ha hecho lo que yo califico en el artículo como un asalto a la Constitución. Por lo tanto, mi posición en contra del gobierno de Maduro está muy clara. Ahora, el punto, cuando yo la comparo con Corea del Norte, sí es hacer una comparación con un extremo para hacer un punto muy básico, que es que los instrumentos de política exterior con las que tú lidias con un gobierno como el gobierno de Corea del Norte son distintos, que es un gobierno donde es un país donde no hay oposición, o sea, donde no puede existir oposición porque no se permite ni siquiera la organización política, no se permite el disenso. Tú tratas con un gobierno así de una forma diferente de la que tú tratas con un gobierno como el venezolano, que es un gobierno en el cual sí ha habido un atropello, la democracia se ha socavado,
pero al mismo tiempo existe una oposición organizada, existe la búsqueda de una salida electoral, se está planeando y se están negociando condiciones para ir a unas elecciones, y yo lo que digo es, miren señores, imagínense el desastre que ocurriría en Venezuela si vamos a esas elecciones y la oposición no las gana porque la gente está molesta con la oposición, porque la oposición ha ayudado a que se deteriore el estado de la economía a través de sus políticas. Que el reitero otra vez, la crisis económica él comenzó y fue causada principalmente por Maduro, pero eso es distinta de la afirmación de si esta crisis, si las condiciones se agravan como consecuencia de las sanciones y si eso puede llevar a que la gente le eche la culpa a la oposición por este agravamiento. Francisco, me quedan 30 segundos. ¿Tú puedes confiar en una elección transparente en un país que hubo una elección en el 2015 y le han quitado los poderes a una asamblea elegida por la gente? ¿Se puede confiar en un presidencial? No, en Venezuela no se puede confiar en nada y yo creo que no se puede confiar en el gobierno, pero sin embargo, la realidad es que a la oposición en este momento le quedan muy pocos instrumentos y uno de ellos es el de buscar participar en estas elecciones y generar un hecho concreto que es una victoria en estas elecciones. Y por eso es que la oposición venezolana en este momento está en República Dominicana negociando las condiciones para ir a unas elecciones. Yo creo que la salida de Venezuela, que se tiene que agotar todas las instancias para que en Venezuela haya una salida electoral. Hay unas elecciones en el 2018 y en esas elecciones hay que participar y yo creo que la mayoría de los venezolanos van a salir a votar en esas elecciones y muy probablemente van a rechazar el gobierno de Maduro. Yo creo que hay que Francisco Rodríguez. esas salidas, hay que buscar ese tipo de salidas. Francisco Rodríguez, de Torino Capital, el artículo "Más sanciones no van a ayudar". Está muy interesante en inglés y en español. Léanlo, porque esto es una discusión importante para la historia reciente de Venezuela. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Presuntamente de este grupo terrorista, donde se encontraba. Bien, de igual manera debemos decir que la zona donde se registró el enfrentamiento sigue fuertemente militarizada, no han permitido el acceso a la prensa al lugar y también tuvimos una visual de la casa donde se registró el enfrentamiento, en la cual sufrió graves daños, está prácticamente destruida, aunque no fue derribada como se informó a través de algunas organizaciones. También es importante destacar que en la noche de este lunes, uno de los invitados del programa Conclusiones, conducido por nuestro compañero Fernando del Rincón, que se identificó como Gregory por razones de seguridad, aseguró que la información que surgió y que permitió que las autoridades dieran con el paradero de Oscar Pérez se generó porque Pérez había confiado en personas en quienes tal vez no debía haber confiado. El mismo Pérez en algunos de sus videos hablaba de filtración de información. Sin embargo, pues ya escuchamos cuál era la versión de las autoridades. Por parte de las organizaciones no gubernamentales hay preocupación sobre lo ocurrido, ya comienzan a alertar sobre lo que presuman fue un uso excesivo de la fuerza y también desde Provea, organización no gubernamental defensora de los derechos humanos, comienzan a asegurar que lo que se conoce hasta el momento parece indicar que se realizaron ejecuciones extrajudiciales. María Alejandra. Osmari, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy vía telefónica desde Caracas con esta información, con esto que dijo el ministro del Interior y Justicia. Gracias por tu tiempo y precisamente haciendo referencia a eso que dijo Osmari, nuestro compañero Fernando del Rincón, pues entrevistó, así es, este lunes en Conclusiones, a un amigo de Oscar Pérez que se encuentra en la clandestinidad. Él tuvo contacto continuo con Pérez durante el enfrentamiento. Como nos decía Osmari, su nombre es Gregory, pero lo apodan el Capi. Por motivos de seguridad pidió no revelar su apellido. Gregory es miembro del llamado Movimiento Nacional Soldados de Franela. Veamos. Algo que corres al estar haciendo esta entrevista con nosotros y si lo haces de voluntad propia. Sí, estamos conscientes del riesgo, lo hacemos por voluntad propia y lo hacemos por el país, lo hacemos por Venezuela, lo hacemos por todos nuestros ciudadanos. Bien. Te quiero preguntar ahora,
porque he visto un tuit que ustedes mismos enviaron aclarando la posibilidad de el por qué se pudo haber localizado a Óscar Pérez. Hay quienes atribuyen la localización de Óscar Pérez a una triangulación de la señal IP. ¿Tú crees que eso, para algunos, eso no es debilitar la democracia, eso es tumbar la democracia? Claro, compararla con la dictadura de Norcorea, estamos claros, pero es como irse a un extremo. Pero ahí no hay democracia. Entonces, las intenciones no son tumbar a Maduro. Las intenciones es decirle, Maduro, vuelve por el camino democrático, y la sanción es una forma no tan solo de cerrarle el cerco financiero para buscar a que cambie sus políticas y busque más el camino democrático, sino también es cierto, Francisco, que muchos se han beneficiado de estas políticas financieras, porque mientras el pueblo está de hambre, hay otro argumento, que muchos han financiado este gobierno y se han hecho de plata. Y entonces, eso también no ha sido beneficioso. O sea, que no es tan solo las sanciones financieras, sino que hay muchos que se están beneficiando que ahora están sintiendo el impacto. El impacto del pueblo lo ha sentido desde hace muchos años, porque la escasez de medicina sigue hace años. Pero lo cierto es también que ahora hay muchos ricos que están sintiendo el impacto que no pueden hacer negocios sobre esto. ¿Qué dices tú? Bueno, en primer lugar, con respecto al argumento de la democracia. El gobierno de Maduro ha socavado la democracia, le ha hecho muchísimo daño a la democracia venezolana. Yo estoy opuesto al gobierno de Maduro, dejo y digo claramente en ese artículo que yo pienso que aquí hay temas como violaciones de derechos humanos que deben ser juzgados bajo el derecho internacional. Yo pienso que además este gobierno ha causado la mayor crisis económica de la historia de América Latina. Yo pienso que este gobierno, a través de la convocatoria a la Asamblea Constituyente y a través de ignorar el poder que le dieron los venezolanos en una votación a la Asamblea Nacional, ha hecho lo que yo califico en el artículo como un asalto a la Constitución. Por lo tanto, mi posición en contra del gobierno de Maduro está muy clara. Ahora, el punto, cuando yo la comparo con Corea del Norte, sí es hacer una comparación con un extremo para hacer un punto muy básico, que es que los instrumentos de política exterior con las que tú lidias con un gobierno como el gobierno de Corea del Norte son distintos, que es un gobierno donde es un país donde no hay oposición, o sea, donde no puede existir oposición porque no se permite ni siquiera la organización política, no se permite el disenso. Tú tratas con un gobierno así de una forma diferente de la que tú tratas con un gobierno como el venezolano, que es un gobierno en el cual sí ha habido un atropello, la democracia se ha socavado, pero al mismo tiempo existe una oposición organizada, existe la búsqueda de una salida electoral, se está planeando y se están negociando condiciones para ir a unas elecciones, y yo lo que digo es, miren señores, imagínense el desastre que ocurriría en Venezuela si vamos a esas elecciones y la oposición no las gana porque la gente está molesta con la oposición, porque la oposición ha ayudado a que se deteriore el estado de la economía a través de sus políticas. Que él reiteró otra vez, la crisis económica comenzó y fue causada principalmente por Maduro, pero eso es distinta de la afirmación de si esta crisis, si las condiciones se agravan como consecuencia de las sanciones y si eso puede llevar a que la gente le eche la culpa. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. El ministro del Interior y Justicia de Venezuela confirma que el ex policía Óscar Pérez murió en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad del país. Pérez era el ex inspector de la Policía Científica de Venezuela, que desafió la seguridad del Estado venezolano cuando robó un helicóptero y atacó las sedes de varias instituciones públicas en Caracas a mediados de 2017. Desde entonces era buscado por las autoridades venezolanas. Pasamos ahora con Osmari Hernández en Caracas, que nos tiene los detalles de esta información, la más reciente que se conoce con respecto a este caso. Osmari, te saludo, gracias por estar con nosotros en Realidades en Contexto. María Alejandra, buenas tardes, un gusto saludarte. Justamente me encuentro en la entrada del sector Araguaney, en el kilómetro 16 del Junquito, muy cerca de donde se registró este enfrentamiento entre la agrupación liderada por Óscar Pérez y los cuerpos de seguridad. Finalmente, justamente en un pronunciamiento, el ministro de Interior y Justicia, Néstor Redrón, se pronunció para romper el silencio en torno a este caso y aclarar algunas de las dudas que existían en la opinión pública en torno a lo ocurrido. En principio, pues, informó a la comunidad que 7 personas de la agrupación de Óscar Pérez perdieron la vida en el enfrentamiento, entre ellas el propio Pérez, y se suman entonces a las 2 personas fallecidas que habían sido anunciadas el día de ayer, dando como saldo total
9 personas fallecidas durante el enfrentamiento, además de 5 personas gravemente heridas y 6 personas detenidas por su presunta vinculación con Pérez. De igual manera, también ha surgido durante la jornada de hoy algunos pronunciamientos de las organizaciones no gubernamentales sobre el procedimiento. Pero vamos a escuchar más detalles de lo que ocurrió en la jornada de este lunes a través de esta declaración del ministro Néstor Reverol. Las diligencias investigativas desarrolladas mediante el análisis minucioso de cada evidencia de interés criminalístico, además de la entrevista reciente que ofreció un canal, un medio internacional, a uno de los integrantes de esta célula terrorista, además, en el marco del diálogo por la paz, algunos dirigentes políticos dieron información importante sobre la ubicación. Cuando se hizo la conexión vía Skype con nosotros, que fue un martes. Esto ocurre casi 7 días después. 6 días después ocurre la detención de Óscar. Sin embargo, ustedes dicen que no es así. Quiero preguntarte si algo tiene que ver esa entrevista y esa señal, o si la causa se presume es otra y que nos digas cuál es, Gregory. La causa es una fuga de información dentro de los miembros. Lamentándolo mucho, nuestro compañero Óscar confió en una persona que no debía y se filtró la información de la entrevista. Sin embargo, había suspicacia al respecto y no se sabía si sería en vivo el día que se transmitió, entonces no hubo ninguna triangulación. De hecho, hoy por hoy, esas mismas personas que vendieron a nuestro equipo de trabajo, a nuestra gente, esas mismas personas son las que están haciendo este chisme de que fue por medio de una triangulación. Cuando se utilizaron equipos nuevos, la entrevista se hizo el mismo día, se creó una cuenta el mismo día, imposible que haya sido por una triangulación de la señal. Ahí vieron entonces pues parte de la entrevista realizada anoche por Fernando del Rincón. En conclusiones, la situación venezolana se complica cada vez más. Se habla de más sanciones al gobierno de Maduro, pero Francisco Rodríguez de Torino Capital dice que eso no ayudará. ¿Por qué? Le preguntamos. Para eso me conecto directamente con Francisco Rodríguez, jefe economista y director de Torino Capital LLC desde Caracas. Francisco, como siempre, un gusto tenerte en el programa. Ok, aquí tengo la columna de opinión que publicaste, tanto en inglés y en español, y la titulas ¿Por qué más sanciones no van a ayudar a Venezuela? Yo te voy a hacer unas preguntas cerradas y tú dices sí o no, y si no estoy correcto me explicas por qué. Leí el artículo 2 veces y tú dices que las sanciones no están funcionando. Después de 11 meses no están funcionando. Al contrario, uno, están las sanciones financieras a quienes están más afectando es a la gente, no al gobierno. ¿Correcto o no? Eso es correcto. Ok. Dices que Maduro se ve más unido al poder que antes. ¿Correcto o no? Sí, yo creo que Maduro se está mucho más atrincherado. Esa es una parte del efecto que tienen las sanciones. ¿Eso es correcto? Que las sanciones lo que están haciendo es llevar la economía venezolana al piso. ¿Correcto? Las sanciones, o sea, ya va. Aquí quiero distinguir lo siguiente. Yo dejo muy claro en el artículo que la principal causa de los problemas económicos que hay en Venezuela son las políticas económicas del presidente Maduro. Yo he sido a lo largo del tiempo muy crítico de esas políticas y esas políticas han causado una crisis. Ahora, sin embargo, las sanciones la han agravado. Nosotros tenemos evidencia, por ejemplo, de que las importaciones, desde que se impusieron las sanciones a finales de agosto, las importaciones venezolanas han caído un 24%. O sea, toda la idea de las sanciones es la de trancarle acceso a fondos al gobierno. Y uno de los problemas de la economía venezolana es que la economía venezolana es una economía petrolera, es una economía en la cual el 95% de los dólares de esta economía proviene a través de las ventas de petróleo. Entonces, cuando tú le das sanciones, o sea, la gente se siente normalmente que, bueno, que está pasando una situación muy difícil y que estas sanciones están agravando la situación. Entonces, dado que la gente siente eso,
La gente está rechazando el apoyo que siente que la oposición, que ciertos sectores de la oposición le están dando las sanciones. Y este es un tema muy delicado, porque cuando tú eres un movimiento político como la oposición, o sea, tú quieres convencer a la gente que tú puedes gobernar el país mejor, pero también quieres convencer a la gente que tú tienes el interés de ellos por delante, que eso es lo principal. Y si la gente está viendo que sí, que la oposición quiere llegar al poder, pero que al mismo tiempo la oposición o parte de la oposición está promoviendo sanciones, entonces, y que ellos están peor como resultado de estas sanciones, que es otra vez lo que nos dicen los estudios de opinión pública, que piensan los venezolanos, es que ellos están peor como consecuencia de las sanciones. Entonces eso termina siendo muy problemático para la oposición conseguir votos. Yo cito en el artículo un ejemplo muy similar que fue del 2002, que fue el ejemplo del paro petrolero, un paro con el cual la oposición pensó que iba a sacar a Chávez del poder, y eso más bien lo que hizo fue consolidar a Chávez por exactamente las mismas razones. O sea, yo siento que lamentablemente la oposición venezolana está cometiendo un error, el mismo error histórico que ya cometieron en el pasado, y lamentablemente eso les puede llevar a perder apoyo, y eso lo vemos en este momento en las encuestas, que el apoyo por la oposición es muy bajo. O sea, nosotros tenemos el apoyo del partido de gobierno es de 21%, pero el apoyo del partido de la oposición a la Mesa de Unidad Democrática es solo 30%. Para la crisis que hay en Venezuela debería haber un apoyo mayoritario, masivo, pero la mayoría de los venezolanos simplemente ahora no se sienten representados por ninguno de los dos bandos. Pero hay una cuestión también. Primero, que las sanciones vienen desde el 2015, desde Obama. Y lo que buscan no es derrocar al gobierno. Bueno, las sanciones individuales. Sino la intención es... No, ya vaya. Pero voy por parte, vamos por parte. Las sanciones vienen desde el 2015 con Obama. Y el objetivo es, y eso es lo que ha insistido también la administración de Trump, es no tumbar al gobierno de Maduro, es volverlo por el camino democrático. Porque tú dices que no es un totalitarismo, una dictadura totalitaria a la Norcorea, pero lo que él ha hecho es undermine, o sea, ha debilitado la democracia. Pero aquí es donde viene. ¿Tú crees que ahí se ha debilitado la democracia o realmente no existe democracia? Y te voy a dar un ejemplo. En el 2015 ganó un congreso de mayoría opositora, que fue votada por los mismos venezolanos. ¿Y qué es lo que ha hecho este gobierno? Hoy en día le está hablando a una constituyente. No existe el poder legislativo.